pues primeramente como introducción, mencionar que como bueno, ya previamente hemos mencionado, la Confesión Bautista de 1689 se basa en gran medida en la Confesión de Fe de Westminster. Los hermanos bautistas particulares de Inglaterra, ¿verdad? Que fueron quienes pues tomaron la determinación de hacer una confesión de fe, ya que había pues mucha controversia en que pues eran considerados a lo mejor como herejes todo, y bueno, ellos quisieron presentar defensa, digamos, ante sus contemporáneos y de que en realidad ellos tenían la fe, una fe ortodoxa, sin embargo, pues había claramente ciertas diferencias, ¿verdad? Sobre todo pues la cuestión del bautismo, ¿verdad? En el caso de los bautistas particulares, en su concepción del bautismo, a comparación de los reformados presbiterianos, ¿verdad? Y bueno, pero en gran medida se toma esta confesión de fe de Westminster. Sin embargo, en la confesión de fe de Westminster no encontramos no se encuentran estos párrafos. El párrafo 9 y 10, estos son dos últimos párrafos, es algo que los hermanos bautistas particulares lo agregan, ¿verdad? Ellos consideran que era necesario incluir estos párrafos. Obviamente, pues había una razón, ¿verdad? Una intención. Y de estos párrafos no están en nada en contra, no es que estén en contra de algunas cosas que vengan en la confesión de fe de Westminster. Simplemente es añadir, ¿verdad? Hacer énfasis, ¿verdad? En estas doctrinas que eran a lo mejor controversiales, y ellos consideraban que bueno, faltaba a lo mejor pues hacer un énfasis ahí. Claridad, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál era esa controversia, ¿verdad? Pues principalmente pues estamos hablando de qué hemos estado hablando en este capítulo 8, cuál es de Cristo el mediador, ¿verdad? Entonces precisamente la figura de Cristo como mediador, pues se sabe que pues en la Iglesia de Roma hay doctrinas que atentan contra esta doctrina, porque no es que la Iglesia Católica Romana niegue, ¿verdad?, que Cristo es el mediador. Este no es el problema. El problema es de que esa labor, como los oficios que son de Cristo, que es lo que vamos a ver ahorita como profeta, y sacerdote y rey, pues son exclusivos, ¿verdad? En este caso, como lo hemos estado desarrollando en estos párrafos previos de la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y no pueden compartirse, ¿verdad? No se pueden compartir o transferir. Este oficio no es transferible, no se puede compartir, como de repente se puede interpretar, o de hecho se hace en este caso con algunas doctrinas romanas, ¿verdad? Entonces, pues aquí se incluye este párrafo, ¿verdad? Ya hemos estado hablando, bueno, cuál es la función o los oficios de Cristo, su obra, hablamos de su obra, hablamos de su aplicación, lo que tiene que ver con la redención, ¿verdad? Hemos estado hablando de la redención, que Jesucristo es el Redentor, pero sobre todo que es el mediador. Tenía que haber un mediador entre Dios y los hombres. Y bueno, ¿qué es lo que la Biblia nos dice, nos habla acerca de ese mediador y ese Redentor? Bueno, pues vamos a ver en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Voy a leer 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, ¿verdad? Bueno, alguien que me ayude a leerlo, ¿verdad? Primera Timoteo, capítulo
capítulo 2, versículo 5, para que, ¿sí, hermano? ¿Usted lo tiene? Bueno, por favor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia, verdad? Que hay un solo Dios, ¿verdad? Y un solo, ¿qué? Mediador, ¿verdad? Entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, lo pone ahí. Y es claro, ¿verdad? Y a lo mejor para nosotros pudiéramos pensar que, no, pues sí, está más claro ni el agua, no hay duda de eso, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues por el tiempo se desarrollaron doctrinas en cuanto a, digamos, María, la concepción de los santos que tiene la Iglesia Romana, en cuanto de que esa labor de mediador, aunque no propiamente como mediador pero sí en cuanto a sus funciones, bueno, como que se comparte, o como si no fuera algo exclusivo de Jesucristo, sino que también tanto María como los ángeles hacen en parte esas funciones, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo podemos sacar o cómo se puede justificar bíblicamente esas doctrinas que surgieron? Pues la verdad no hay bíblicamente algo que lo justifique. Sin embargo, pues en la Biblia es clara en cuanto a esto que estamos viendo. Aquí no hay problema, no hay duda, perdón, en cuanto a 1 Timoteo 2:5 y en 2 Corintios versículo 2, perdón, 2 Corintios capítulo 5, versículos del 18 al 19. Si me acompañan, hermanos. 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 19. Vamos a ver dos versículos más en cuanto a esto para ver, pues, qué es lo que dice la Biblia acerca de nuestro Redentor, ¿verdad? Esa labor de redención, de reconciliación, todo lo que tiene que ver con lo que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? La obra de Cristo, y su aplicación, ¿verdad? En este caso vamos a ver pues, sus oficios. En 2 Corintios capítulo 5, versículos del 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén, ¿verdad? Bueno, primeramente aclarando que todo esto proviene de Dios. Estamos hablando de la redención, del plan de redención. Entonces, esto sabemos que viene de Dios y que en conjunto, digamos, las personas de la Trinidad obran cada uno con ciertas operaciones, pero todo en función del plan de redención que se lleva a cabo, ¿verdad? Entonces, este proviene de Dios, ¿verdad? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, ¿verdad? ¿Quién es el autor de la reconciliación? Pues por Cristo, ¿verdad? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ya a nosotros nos concede ese ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Pero Dios estaba en Cristo, ¿verdad? Reconciliando al mundo. Siempre hablando de por ejemplo, Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, ¿verdad? Entonces aquí siempre no es como que por Cristo y algo más, ¿verdad? En Cristo y alguien más. Entonces siempre la Biblia pues es muy clara, hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, el autor todo lo que tiene que ver con su obra de mediador, ¿verdad? En este caso. Y en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, ¿verdad? Bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿verdad? En ningún otro. ¿Y a quién se refiere ¿A quién se refiere? ¿A quién? Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor. Jesús es el Señor. Y aquí el nombre, bueno, estamos hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. No es como una mera expresión, ¿verdad? O que sea algo
como de usarse de una forma, un tipo mantra de que al mencionar, como cuando se hace la oración de fe y eso no se menciona así. No hay otro nombre, ¿verdad? En este caso, otra persona, ¿verdad? El nombre, porque cuando hablas del nombre de alguien, estás hablando, cuando alguien dice que vengo en el nombre del rey, vengo en el nombre de tal, entonces está en representación de alguien, ¿verdad? Pero siempre hay alguien detrás, es una persona de que se trata de esto. Aquí estamos hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, pues como mencionaba, ahí había estas controversias. El hecho de que se sabe de que pues en la iglesia romana, en este caso, como no se toma en cuenta nada más a la escritura como fuente de la verdad, entonces, y de revelación, sabemos, y ya cuando le escuchamos estudiamos sobre la parte de bibliología, la primera sobre la palabra de Dios, doctrinas de la palabra de Dios, sobre la revelación y eso hablamos. No sé si recuerdan el hecho de que, bueno, pues considerar la reforma, en este caso, que no hay más revelación aparte de lo que ya lo que está en el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya hay un canon que ya está revelado y esa es la revelación plena que ha sido dada. Y sin embargo, toda doctrina, toda enseñanza teológica, su fuente debe de venir de ahí, o en su caso, si hay teología natural, esas enseñanzas que puedan surgir nunca debe contradecir, ¿verdad?, la palabra de Dios. De otra manera no podemos tomarla como algo verdadero, ¿verdad? Si hay alguien que haya teología, porque sabemos que también hay ciertos atributos de Dios que pueden ser se pueden entender a la luz de la naturaleza del universo, pero sin embargo la mayor parte de la revelación particular, sobre todo lo que tiene que ver con el plan de redención, pues obviamente que ha sido revelada a través de la palabra, y ahorita es de lo que vamos a seguir viendo en este capítulo 10. Pero primeramente, bueno, al no haber esta fuente, hay ciertas creencias populares que se desarrollan, y vamos a dar el caso de María, ¿verdad? Por ejemplo, de que se van desarrollando creencias del pueblo que muchas veces la iglesia romana considera que ahí en ese conocimiento, en ese popular que surge, ahí está también, hay conocimiento de Dios, ¿verdad? En este caso, en el caso de María, que en su momento pues se le fueron atribuyendo, por ejemplo, como lo de la ascensión, es decir, por ahí, la ascensión de María, pues no hay nada, un registro bíblico, ¿verdad?, que haya pasado eso. Sin embargo, en 1950, el Papa, creo que fue en el 50, lo estableció como un dogma. Pero no es que en 1950 se le haya ocurrido al Papa, sino que ya es algo que había cierta tradición de eso. Había algunos autores, algunos dicen que en realidad hace tiempo leí algo, escuché algo acerca de que había un debate en cuanto a la Asunción, y si mal no recuerdo, algunos dicen, bueno, sí es que hay escritos, pero después de varios siglos, pero que viene como de alguien que hizo un poema, o hablando como como una obra, como un poema acerca de la Virgen María y así, pero que después esos textos, bueno, les estaban atribuyendo algo como si fuera histórico, cuando no era histórico, era algo como que muchas veces sabemos nosotros que, como podemos a veces nosotros ahorita saber de que de personajes históricos se hacen novelas, series, y obviamente que el personaje existió, ¿verdad? Existió el personaje, sin embargo ya en lo que tú ves en la serie, en la novela, pues ya hay una serie de cosas ficticias, ¿verdad?, que le agregan, ¿verdad? Entonces de esa manera también se dice que en el caso de María, pues sabemos que María es alguien real, no lo podemos negar, la madre del Señor Jesucristo, y sin embargo, pues sobre este personaje real, pues se fueron construyendo pues algunas creencias, fábulas, por así decirlo, como fue lo de la Asunción, ¿verdad? Y desde el punto de vista teológico también desarrollaron la doctrina, el hecho de la Inmaculada Concepción. No sé si han escuchado, pero muchos confunden la doctrina de la Inmaculada Concepción con la concepción de Jesucristo, ¿verdad? Pero en realidad no, la doctrina de la Inmaculada Concepción
se refiere a María, que María fue, ella no nació sin pecado, también fue concebida sin pecado. Entonces esa doctrina que pues no tiene el sustento bíblico, al contrario, porque al decir María que Jesucristo es su Salvador también, pues obviamente que ella también tenía pecado, pero bueno, eso atribuyen la doctrina de la Iglesia Católica Romana, pues, una doctrina que dice que sobre la Inmaculada Concepción, y se refiere a María, porque según ellos, pues, para que Jesucristo pudiera ser, no tener mancha, pues tenía que María también estar sin mancha. Pero pues alguien puede objetar, bueno, pues entonces si María, no, ¿cómo es que María, para que María naciera sin mancha, entonces sus padres y así entonces, y sus abuelos, bisabuelos, entonces ¿cómo es? No, entonces, la Biblia habla perfectamente que por obra del Espíritu Santo vino la concepción de Jesucristo, y pues Dios sabe, solamente Él sabe cómo, para que no pudiera recibir esa naturaleza pecaminosa. Entonces, bueno, esas doctrinas o como que van como maximizando a este personaje María, de tal manera que se puede hasta se deifica, ¿verdad? Se hace como una diosa y toma un lugar pues al que está a la par, y muchas veces ya en la religión popular pues estás arriba, ¿verdad? de Jesucristo. Ya en la práctica lo vemos, ¿verdad? Pero muchos objetan de que, bueno, es que en la práctica no se llevan conforme a las doctrinas, a lo que la Iglesia romana establece, como de que no ven que son excesos del pueblo o lo que sea, pero en realidad sí hay doctrinas que hablan sobre esto. Entonces, en que a María la consideran como auxiliadora, intercesora y corredentora, ¿verdad? Le llaman auxiliadora, intercesora, corredentora. Todos estos, pues ya conlleva el que Jesucristo tuviera que o transferir o compartir parte de su labor como mediador. Y esa parte, ¿y qué nos dice aquí la confesión, verdad? Que este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, ¿verdad? ¿Y quién es? El profeta, sacerdote, rey de la Iglesia de Dios, y no puede ni parcial, ¿verdad? Ni totalmente ser transferido de él a ningún otro. Entonces, aquí los hermanos ponen este punto, ¿verdad? Que quede claro, ¿verdad? O sea, estos hermanos no tenían esta concepción o esta creencia como estas doctrinas existían en su tiempo, o estas prácticas, bueno, queda claro, ¿verdad? Ahí. Igual con los santos, ¿verdad? Como que se les considera, pues, se les atribuyen como intercesores, aunque algunos pueden objetar de que no es lo mismo intercesor que mediador, pero al fin y al cabo en la práctica, pues le roban, le quitan por decir el protagonismo, por decirlo, o el lugar, mejor dicho, ¿verdad? De que Cristo como único, ¿verdad? Como el ser que realmente merece toda gloria y honra, todo mérito, todo crédito, en la obra de la redención. Bueno, y el capítulo 10, vamos a ver, hermanos, dice el capítulo 10, sí, es continuación, ¿verdad? Aquí pues dice, esta cantidad y orden de oficio, hablando de los que estamos viendo, pues ¿cuáles son los oficios que estamos viendo aquí? Pues son muy fáciles, ¿verdad? Profeta, sacerdote, rey, los oficios de Cristo. Dice, esta cantidad y orden de oficios son necesarios, ¿verdad? Pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético, ¿verdad? Vamos a ver en Juan 1:18. Juan 1:18. Alguien que me ayude para leer. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Entonces aquí vamos a ver a Jesucristo como la máxima revelación, ¿verdad?
Y ahí es donde él cumple su labor de profeta, en este caso, porque sabemos que el hombre, como dice aquí, en su ignorancia, en su estado caído, ¿verdad? Es incapaz de poder tener conocimiento verdadero de Dios, o sea, pleno, ¿verdad? O de cómo lograr obtener la salvación, la reconciliación ante su Creador. El hombre es incapaz, ¿verdad? Ciertamente, como hemos dicho, el hombre es capaz de aprender algunas o de conocer algunas cosas de Dios, como su poder en la creación, ¿verdad? Su bondad al ver los beneficios de la que Dios nos da, la lluvia, la comida, ¿verdad? Algunos atributos de Dios, su omnisciencia, se puede conocer de Dios, pero toda lo que tiene que ver específicamente con el plan de redención, el hombre es incapaz, ¿verdad? Entonces el hombre es un ser caído que es ignorante e incapaz de poder por sí mismo llegar al entendimiento de cómo poderse reconciliar. El hombre hace intentos, ¿verdad? A su manera de querer obtener beneficios de ese Dios. Tiene conciencia de que hay un creador, sin embargo pone sus propios medios para alcanzarlo a como él quiere, ¿verdad? Porque al fin y al cabo pues el hombre no busca la santidad o no va, sí establece muchas veces ritos para tener contacto con lo que él considera pues las deidades, porque muchas veces no es una deidad sino muchas deidades, las ideas torcidas que hay en el ser caído, que no tiene la verdad de Dios. Por eso es indispensable la labor de profeta, ¿verdad? Porque Dios, al tomar pues en un momento dado a Abraham, y después de ahí hacer un pueblo, darle la promesa de que iba a venir un pueblo, iba a elegir un pueblo, pues también dio la provisión de enviarle profetas desde la antigüedad, ¿verdad? De ir dándole a conocer pues sí, la revelación de Dios, de ese plan de salvación, que en su momento llegó a la plenitud del tiempo, cuando Jesucristo pues dio a conocer, ahora sí, el plan completo de salvación, ¿verdad? Y nadie se lo esperaba, de que Dios mismo se encarnaría, ¿verdad? Entonces, aunque había profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, pues esas cosas solamente se pudieron cumplir plenamente cuando Jesucristo vino. Entonces, Jesucristo, al presentar aquí su labor como profeta, obviamente que hizo una labor de enseñanza, de discipulado con sus, en este caso, pues los apóstoles, ¿verdad? A quienes él escogió y los enseñó, y no solamente los preparó, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que esa revelación que él estaba comunicando, pues con el tiempo vimos, y nosotros íbamos a ser también receptores de esas verdades, ¿verdad? ¿Cómo? Pues mediante la palabra que iba a quedar escrita, ¿verdad? Esas enseñanzas, esos sermones, esas parábolas, todo lo, porque Jesucristo no escribió nada, ¿verdad? Su labor profética, él enseñó lo que él sabía del Padre, lo que nadie sabía. ¿Por qué? Porque nada más él había bajado del cielo y nadie conocía al Padre de otra manera. Ningún profeta tuvo esa revelación como Jesucristo la tenía. Entonces en Jesucristo se cumple esta labor profética, y en este caso pues es a base de nuestra ignorancia que está la necesidad de que este ministerio, este oficio de profeta se lleve a cabo. Y en cuanto al el párrafo seguimos con el párrafo 10, en el siguiente punto dice: y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos con Él, ¿verdad? Y por nuestra separación de Dios, entonces estamos nosotros en nuestra condición de pecado, perdidos, ¿verdad? Separados de la gloria de Dios. Entonces, no sabemos cómo reconciliarnos, pero ya una vez que Dios revela
por medio de la profecía, cómo establecer una reconciliación con Dios, pues viene el oficio de sacerdote. Y desde la antigüedad se establece este oficio, haciendo, digamos, anticipando la venida del verdadero sacerdote, bueno, del sumo sacerdote Jesucristo, pero ya desde Aarón, sus hijos, los levitas, todo, se estableció una casta, ¿verdad? De sacerdotes, ¿verdad? Que iban a ser esos mediadores entre Dios y el pueblo, ¿verdad? El pueblo, que iban a presentar sus sacrificios, ¿verdad? De expiación. ¿Para qué? Para poder tener una reconciliación con Dios, ¿verdad? Entonces ese oficio, ¿quién lo lleva a cabo? Nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el sacerdote que presenta, no solamente presenta sacrificio, aunque el sacrificio es el mismo, ¿verdad? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento presentaban un sacrificio, pero ellos no eran el sacrificio, ¿verdad? Era, en este caso, el sacrificio de animales, conforme estaba establecido en la ley de Dios. Sin embargo, Jesucristo, Él es el sacerdote y Él es la ofrenda, ¿verdad? Dice, por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos con Él. Me acompañan, por favor, hermanos, a Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. Amén. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Amén, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es el hombre natural sin Dios? Pues aquí lo menciona como extraños y enemigos, ¿verdad? Haciendo ¿qué? Malas obras. Ahora os ha reconciliado. Entonces, esa es la labor sacerdotal, de traer reconciliación, ¿verdad? En Gálatas 5:17 leo, Gálatas 5:17 leo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí vemos cuál es el estado del hombre, ¿verdad? El hombre en su carne, su deseo es contra el espíritu, y si es contra el espíritu, pues eso es contra Dios. Entonces es un estado natural, estar enemistado con Dios, estar no reconciliado, pues, ser enemigo de Dios, ¿verdad? Entonces por eso está el ministerio de la reconciliación. Ese es el estado. Por eso necesitamos ese oficio sacerdotal, ¿verdad? Y en Hechos, alguien que me acompañe a leer Hechos, capítulo 10, versículos del 19 al 21. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro envió a los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Bueno, aquí Cornelio, él representa a los gentiles, ¿verdad? De que los gentiles que estaban separados de las promesas de Dios, ¿verdad? Que eran extraños, extranjeros. Entonces, Jesucristo, en este caso, pues Pedro va a su casa y él lleva, en este caso, pues el evangelio, ¿verdad? Y es un ejemplo de lo que la labor que se hace, se hizo después, posteriormente en el mundo, de cómo ese misterio de la redención es llevado hacia los gentiles. Y en el párrafo, en el último punto que dice tocante a lo de oficio de rey, vemos la parte del oficio profeta, vemos la necesidad a causa de nuestra ignorancia, como dice de nuestra condición de incapaces de llegar a un conocimiento verdadero de estar cerca de Dios y cómo reconciliar con Él. Necesitamos esa labor de profeta. Y bueno, y como estamos en un estado de enemistad con Dios, necesitamos ese oficio de sacerdote, ¿verdad?
pero también el de rey. Y dice, y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real. ¿Para qué? Para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Todas estas, cómo lo desarrollan todas estas características fueron parte de oficio real, ¿verdad? Entonces, muchas veces, pues, cuando vemos el oficio real, pues alguien como de jerarquía, de poder, ¿verdad? Pero en realidad es responsabilidad, y tiene de tener protección para su pueblo, ¿verdad? Proteger a su pueblo, sostenerlo, librarlo de sus enemigos, ¿verdad? Lo que es el oficio real. Me acompañan, hermanos, para leer Juan capítulo 16, versículo 8. Juan capítulo 16, versículo 8. Sí, 16:8. sí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén, ¿verdad? Entonces, este oficio real nos trae, por medio del Espíritu Santo, nos convence, ¿verdad?, de pecado. Porque primero tenemos que ser iluminados, ser convencidos de que necesitamos un Salvador, ¿verdad?, un Redentor. Entonces nos convence de pecado, de justicia y de juicio, de que tengamos esa necesidad, esa hambre de reconciliación con Dios, de ser justificados, de no sentirnos culpables, y solamente eso viene a través de Cristo, ¿verdad? Y en Salmos 110:3 leemos: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. En Lucas 1:74-75 dice que líbranos de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días, ¿verdad? Aquí haciendo alusión a la cuestión de cómo Él nos libra de nuestros enemigos. Y hablando de enemigos, pues sobre todo espirituales, ¿verdad? Que son los más que nos pueden traer mayor daño ahora sí que a nuestras almas, ¿verdad? Esas fuerzas espirituales de maldad, ¿verdad? En este caso, como rey, su oficio de rey nos protege. Por eso tenemos que tener, pues, la convicción. Pues tenemos que tener la convicción de que nuestro Señor Jesucristo, al tener estos oficios, pues todo lo que tiene que ver con la vida del cristiano, del Hijo de Dios, está cubierto, ¿verdad? Tenemos su enseñanza por medio de la palabra, y ya quedó plasmada, ¿verdad? Tenemos su intercesión. Jesucristo intercede, ¿por qué? Porque en su labor sacerdotal, nosotros somos imperfectos, y al caer en pecado, necesitamos ser día con día reconciliados con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces esa labor sacerdotal está continuamente pues llevándose a cabo, ¿verdad? Tristemente, por alguna forma de decir de que, pues, ¿por qué? Porque pecamos, pero qué bueno que Jesucristo se mantiene fiel, ¿verdad? A la promesa de que nadie nos va a separar de su amor, ¿verdad? Que nos va a sostener, porque es la labor aquí dice convencernos, subyugarnos, atraernos, ¿verdad? Librarnos de nuestros enemigos, ¿verdad? Y preservarnos, sobre todo al final, para tu reino celestial, que está ahí, pues, implícita la doctrina de la perseverancia de los santos, ¿verdad? Sabemos que, pues, no hay nada ni nadie que nos va a separar del amor de Cristo, y que gracias a esas promesas podemos estar confiados, tranquilos, en que, pues, no es por nuestras fuerzas. Dios nos va a sostener,
en su labor, de rey, en este caso Jesucristo, pues nos va a librar, va a pelear la batalla, ¿verdad? Junto a nosotros, no en nuestras fuerzas, sino que nos va a ayudar para mantenernos en el camino de la fe, ¿verdad? Y perseverar hasta el final. ¿A qué? Porque sí, tenemos que perseverar. ¿Quiénes van a perseverar? Nosotros. Nos tenemos que forzar, sí, pero actuando solos por nuestras fuerzas, no, ¿verdad? Con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos son los puntos, ¿verdad? que toca, en este caso, la confesión. No sé si tengan algún comentario, hermanos, alguna duda sobre estos puntos de los oficios de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Los oficios de Cristo, y el por qué los hermanos vieron importancia de que estos oficios pues no pueden ser transferidos a alguien más, ¿verdad? No podemos atribuírselos a otras personas, ¿verdad? Erróneamente, ¿verdad? Y no se comparten, ni se comparte, dice, ni parcial, ni en su totalidad, ni se transfiere. Entonces no es como que yo se lo transfiero a alguien que ha hecho Jesús o lo voy a compartir con alguien más, ¿verdad? Ya mencionamos los ejemplos a que nos estamos refiriendo. Entonces si alguien más tenga algún comentario, alguna duda. Bueno, pues el día de hoy, con esto terminamos el capítulo 8, que fue un capítulo extenso, que en realidad, bueno, pues porque trata de la persona de Señor Jesucristo, hay mucho acerca de él, y ya el próximo capítulo miraremos, pues sí, sobre el libre albedrío, ¿verdad? Que, pues desde el punto de vista de la confesión, ¿a qué se refiere, verdad? Porque pues sí, sabemos que cuando hablamos de libre albedrío siempre hay varias confusiones que a veces algunos piensan una cosa, otras otra, pero bueno, ya lo vamos a ir desarrollando.